el nombre de la chica, pero una chica me había preguntado por el ejercicio 8 y 10. Bueno, acá está el coloquio para que... ¿Dónde está? Acá. Bueno, no me carga la foto, no sé qué onda. Bien. 5, 6, 8. Acá está. Bueno, entonces, el 8 nos decía una enzima cuyo, paren, que no lo emitimos. Bueno, una enzima cuyo Km es 0,24 milimolar se ensaya con una concentración de sustrato de 0,2 micromolar. Si la velocidad medida para esta reacción con una concentración de sustrato de 50 milimolar fue 0,128 milimol por minuto, calcular la velocidad inicial en el caso anterior. Bueno, entonces acá tenemos el Km, la concentración de S, en unas condiciones, digamos, y por otro lado tenemos otra concentración en donde la velocidad fue de 0,128 milimol por minuto. Entonces, ¿yo qué hice? Agarré estos datos para calcular en base a esto cuál es la velocidad máxima, ¿sí? Porque la velocidad máxima va a ser la misma para los dos casos. Entonces, bueno, agarrando ese caso, reemplacé, digamos, acá puse la velocidad a una concentración de 50 milimolar. Bueno, nada más que pasé la velocidad de milimol a mol por minuto. Lo mismo para el sustrato, la concentración del sustrato la pasé de milimolar a molar. Y puse, bueno, el Km, que es el mismo para las dos condiciones de reacción, digamos. Bueno, entonces, de acá despejé la velocidad máxima y me dio 1,28 por 10 a la menos 4 mol sobre minuto. Entonces, a esta velocidad máxima la reemplacé en la fórmula para las otras condiciones, que era de una concentración de sustrato de 0,2 micromolar. Entonces, bueno, esta BM que calculé antes, la puse acá, multiplicada por la concentración de sustrato, que era 0,2 por 10 a la menos 6, porque pasé de micromolar a molar. Bueno, otra vez va abajo la concentración de sustrato y sumada a la Km que dijimos que es la misma para las dos reacciones. Capaz que hay un J, no tiene nombre, que no sé si se pudo unir, me parece como que se unió un montón de veces. Así que bueno, no sé si hay algo. De cualquier cosa, díganle que Zoom está teniendo un problema. Bueno, entonces, ahora, bueno, ya calculamos la velocidad inicial para esta concentración de sustrato. Bueno, y después, el otro que me había preguntado era el 10. Bueno, el 10 dice, ¿paren qué? Bueno. Se estudió la velocidad de reacción catalizada por una enzima en presencia y ausencia de un inhibidor reversible. La recta del gráfico de dobles recíprocas de 1 sobre B y 1 sobre S, en ausencia de inhibidor cortó el eje de las abscisas en el valor menos 8. O sea que acá ya nos está diciendo que en ausencia del inhibidor, la Km la podemos calcular con esto. Ambas rectas en ausencia y presencia de inhibidor se cortaban en el mismo punto del eje de las ordenadas. Entonces dijimos que si se cortaba en el mismo punto en el eje Y era competitiva, si no me equivoco. Pero la pendiente de la recta en presencia de inhibidor fue mayor que sin inhibidor. Calcule la Km para la enzima en ausencia de inhibidor. Bueno, la Km, ¿se acuerdan que se calculaba como... para que me salte un cartelito acá. Bueno, sí, era competitiva.
Acuérdense que la KM se calcula como -1 sobre el número de la intersección de la recta con el eje X. Entonces, como la intersección de la recta con el eje X es -8 sin inhibidor, la KM sin inhibidor sería -1 sobre -8, que es 1/8 milimolar, porque conserva las mismas unidades. Después nos pedía explique de qué tipo de inhibición se trata. Bueno, ya dije competitiva, tras un gráfico representativo de las rectas en ausencia y presencia de inhibidor, indicando cómo calcularía el valor de KI. Y bueno, ya les puse que era competitiva. El tipo de gráfico es este. Tienen que hacer la del inhibidor más inclinada porque decía, daba como dato que la pendiente era mayor. Y acá, ¿cómo calcularía KI? Es básicamente despejar KI de la expresión de la fórmula, digamos. En este caso no te lo pide calcular, sino cómo lo calcularía. Entonces voy a explicar un poco cómo despejé ese KI. Lo primero que hice fue como agarrar y encerrar en un corchete grande. Paren que tengo... Banquen. Bueno, ahí va. Mamá. Perdonen, estoy criando un gatito bebé y cada tanto se despierta y empieza a llorar. Bueno, entonces lo que hice para poder despejar la KI es encerrar en un corchete todo lo que estaba dividiendo a la derecha. Pasó multiplicando a la izquierda. Después el próximo paso que hice fue pasar la B, que sería de la velocidad inicial, la pasé dividiendo a la derecha. Entonces por eso me quedó BM por S sobre B. Y del otro lado ya me quedó toda esa suma. Como todo está sumando, o sea, la concentración de sustrato, la KM por I sobre KI, pasé restando todo lo que no tenga la KI, que es nuestra incógnita. O sea, pasé restando la concentración de sustrato y la KM. Bueno, después una vez que yo tengo la expresión a la izquierda de KM por concentración del inhibidor sobre KI, voy a pasar dividiendo la KM a la derecha. Por eso ya a la derecha se te empieza a hacer un choclo, pero no importa, porque a vos lo que te interesa es la KI. Y el último paso, que acá no, o sea, como que no puse todo, es que vos podés pasar esta KI que está dividiendo, pasás multiplicando a la derecha, y todo el choclo ese pasa dividiendo a la izquierda, y por eso me quedó el inhibidor dividido todo eso. Bueno, y eso sería el 10. Bueno, esperen que hay alguien en el chat. Tengo 9, medio que tardaría bueno, ese es el 9, tardaría una banda mostrando los gatitos, pero bueno, es hermoso. O sea, después les mando una foto del grupo. Bueno, después, nada, eso fue lo que me mandaron por WhatsApp, así que ustedes váyanme mandando, yo por ahí, o mándenme al grupo, o mándenme también por privado, por ahí, si es como, tipo, no entendí este ejercicio, voy a hacer así de explicárselos de nuevo, por acá, y si es algo tipo, así como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo hiciste esto? Ponele, se los contesto ahí nomás. Bueno, ahora sí, chao encima por ahora, salvo que ustedes tengan otra duda, mándenme. Y ahora vamos a este bello coloquio. Vamos a empezar por hidratos. Porque como ya les dio las respuestas, nada, empecé a resolver ahí. Acá. Paren. ¿Dónde dejé? Acá están. Acá deben ser. Bueno, para que se está cargando, supongo. Cargas.
Bueno, no, esto es de ácido nucleico. Ahí está. Bueno, este es el primero. El primero les dice, paren, acá. Bueno, dibuje la estructura de la D ribosa y un epímero de la misma. Tipo, se van a tener que saber algunas estructuras de memoria. Yo lo que recomiendo es ponerle, no sé, te aprendés la de la glucosa, que es la básica, y después empezás a ver qué relaciones tienen con otros sacáridos. Ponele, qué sé yo, que la galactosa es un epímero de la glucosa. Entonces te aprendés de qué carbono es epímero y ahí ya como que es más fácil. Bueno, entonces, para este, que está acá, le puse la... ¿Para qué? Bueno, les puse la definición de epímero, que son diastereoisómeros, bueno, re química orgánica esto, que difieren en un solo carbono quiral. Acuérdense que un carbono quiral era el que tenía, o sea, que estaba enlazado a 4 sustituyentes diferentes. Entonces, por ejemplo, el epímero de la ribosa que usó Diego es la araminosa, que es epímero en carbono 2. Fíjense que ahí les resalté en celeste que en la ribosa el grupo oxidrilo está hacia la derecha y en el araminosa hacia la izquierda. Nada, por eso les digo que es una buena forma para aprenderse los sacáridos, saberse uno y después, bueno, este es epímero en tan carbono y pasa de estar a la derecha y pasa a la izquierda, algo así. Bueno, después, yo esto voy, o sea, les voy a ir explicando los conceptos, no voy a leer tal cual lo que puso Diego porque creo que no es la onda. Bueno, el 2, la glucosa es el epímero de la galactosa en carbono 4. Dibuje la estructura de la B de glucosa. Bueno, beta en realidad. Beta, bueno, primero, acá. Yo quería aclarar que está la beta y la alfa glucosa. La beta glucosa, en realidad beta en cualquier sacárido, va a ser cuando tenga el grupo sustituyente más importante hacia arriba. Y alfa cuando tenga el grupo sustituyente más importante hacia abajo. En este caso, desde el carbono número, o sea, sería de ese carbono que está ahí, el que está enlazado al OH que resalté. Bueno, entonces eso sería la beta de glucosa. D hace referencia a, digamos, para qué lado gira la luz polarizada este sacárido. D viene de estrógiro, que es positiva, por lo tanto gira la luz hacia la derecha. Y levógiro, que es la L, gira hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Nosotros usamos siempre la D. Es como una convención de que se usa generalmente la D. Si no, te lo van a aclarar. Bueno, entonces, eso fue el 2. El 3, ya les digo. El 3 dice, dibuje la estructura de 3 sacáridos de importancia alimenticia. Indique para cada uno de ellos si se trata de un azúcar reductor. Bueno, yo les dibujé uno para mostrarles, bueno, yo les dibujé la maltosa, y bueno, les dije que un azúcar reductor posee un grupo carbonilo intacto, digamos. Bueno, me faltó poner eso, que posee su grupo carbonilo intacto a través del cual puede reaccionar como reductores de otras moléculas por tener el grupo H libre. O sea, para ustedes ven un azúcar, para saber si es reductor o no, van a ir a la derecha, a donde, si tienen uno H libre, tipo ese, como el de ahí. Si ustedes no tienen ni arriba ni abajo ninguno H, no es reductor. Entonces, la maltosa es reductora porque tiene ese OH.
La sacarosa, por ejemplo, que ya la vamos a ver, no es reductora porque tiene, o sea, no tiene un OH libre. Bueno, ahora viene el 6, que ustedes párenme, yo medio que voy medio rapidín para poder terminar hidratos hoy, porque no es tan difícil. O sea, lo más difícil es aprenderse las fórmulas, digamos, las estructuras, mejor dicho. Bueno, en el 6, paren. Ah, acá, bueno, el 4 no lo respondí porque posta es, o sea, te dice que la fructosa tiene, está en forma de piranosa, que es redulce, y la otra forma es la furanosa. Pero ¿qué pasa? La dulzura decrece cuando se calienta la temperatura, entonces después te pregunta por qué el jarabe alto en fructosa se usa en bebidas en frío y no en caliente, y porque en caliente disminuye el dulzor, digamos, de la fructosa en miel, y bueno, no tendría gracia usarla si va a tener menos dulzor y no se va a poder aprovechar tanto. Es eso. Bueno, el 5 es... bien, 6. ¿Cuántos sacáridos diferentes que contengan D-galactopiranosa y D-glucopiranosa son posibles? O sea, eso de galactopiranosa es galactosa y glucopiranosa es glucosa. Yo esto quería mostrarles sobre todo cómo se nombran los disacáridos. O sea, porque acá en 6 ponele. A la izquierda tenemos la lactosa, pero en realidad el nombre de la lactosa, el nombre oficial, digamos, es beta de galactopiranosil 1,4 de glucosa. ¿Qué significa todo esto? Primero, vamos a, yo dibujé, digamos, este que está a la izquierda es una galactosa. Y el que está a la derecha es una glucosa. Fíjense paren que me perdí. Eso que quería decir, que es beta, la galactosa, porque tiene, capaz que no se ve muy bien, porque es re chiquito. Bueno, muy exagerado ahí. Fíjense que tiene un puntito rosado la estructura. Eso es para simbolizar que es beta. Bueno, D, como les dije antes, casi todos son D. Galactopiranosil 1,4. Ese 1 hace referencia a que en el enlace interactúa el carbono 1 de la galactosa con el carbono 4 de la glucosa. Y ahí les puse cómo se enumeran, ¿sí? Se empieza desde el primer carbono, es como el que está a la derecha del oxígeno en la estructura. Y empiezan 1, 2, 3, 4, 5, y fíjense que el 6 está fuera del anillo. El 6 es el H2OH. Bueno, entonces ahí, porque puede ser que a ustedes les den esto, tipo beta de galactopiranosil 1,4 de glucosa, y ustedes tengan que formarlo. Entonces, es importante que sepan eso, cómo se hace. Después, paren que... ¿cómo se saca el zoom? Bueno, no sé cómo se saca el zoom, así que voy a quedar acá así como un poco... no, acá era. No dije nada. Perdón, soy medio topo. Bueno, entonces, después, la otra que era la... Paren que ya me olvidé. ¿Qué se podía formar? Bueno, el otro es la melobiosa, que también está formado por galactosa y glucosa, pero con otra unión, ¿sí? Fíjense que ahora la galactosa es alfa, porque tiene, ahí les puse como que el enlace, que está para abajo, está en rosadito, ese ahí, para que se den cuenta que es alfa. Y ahora están enlazados el carbono 6 de la glucosa, entonces 1, 2, 3, 4, 5, y último el 6, que antes era CH2OH, bueno, ahora ya SO pasa a ser parte del enlace. Les quería decir igual, después lo vamos a ver,
que cuando se forma un disacárido, a partir de dos monosacáridos, se forma el disacárido más agua. Ya lo vamos a ver mejor, pero bueno, ya les aclaro por ahora. Espérate que no sé si eso... No. Ese era el 6. Banque. 7. Ah, eso. El 7 es el... Para que yo me anote por acá. Ya lo hicimos. Es el ejercicio 17 de bioenergética. Es el mismo. Así que nada, vayan ahí y lo repasan. Bueno, ahora sí el 8. Dice, se realizó la hidrólisis de 1 gramo de glucógeno. ¿Sí? El glucógeno es un polisacárido formado por moléculas de glucosa. De masa molecular promedio de 3 por 10 a la 6 gramos mol. A partir de esto, estime cuántos residuos de glucosa contiene una molécula de glucógeno y cuántos moles de glucosa se obtuvieron post-hidrólisis de la masa de glucógeno tratada. Bueno, entonces, acá era lo que yo les dije antes. ¿Qué pasa? Yo dibujé muy humildemente dos moléculas de glucosa. No tienen todos los sustituyentes, pero era para ilustrarles qué pasaba cuando se unían dos glucosas. Entonces vos tenés dos moléculas de glucosa. Fíjense que en este caso sería alfa. La primera es alfa y bueno, la segunda no sabemos porque no está completa, pero bueno. ¿Qué pasa? Cuando se unen estas dos glucosas, el oxidrilo de una más un hidrógeno del oxidrilo de la otra pasan a formar agua, por eso les puse rosadito y rosadito. Y entre las glucosas, bueno, el enlace ahí. Bueno, entonces esto ¿para qué? Es para poder calcular cuántas unidades de glucosa hay, porque si ustedes, o sea, lo más lógico de hacer es el peso molecular del glucógeno dividido el peso molecular de la glucosa. Pero como nosotros en realidad no es que vamos a tener, no sé, 2000 glucosas completas, no, vamos a tener una X cantidad de glucosas pero sin agua. Entonces, nosotros hacemos el peso molecular del glucógeno dividido el peso molecular de la glucosa menos una molécula, o sea, el peso molecular de una molécula de agua. Bueno, entonces ahí les da 18.519. Bueno, entonces ahora lo que hacemos, eso es la primera parte. Después les pide cantidades de glucosas, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En 1 gramo, porque antes estábamos hablando, digamos, en 3 por 10 a la 6. Bueno, entonces sabemos que en 3 por 10 a la 6 gramos hay 1 mol de glucógeno. Pero yo tengo 1 gramo de glucógeno, ¿cuántos moles de glucógeno entras en 1 gramo? Bueno, regla de 3 y nos da 3,3 por 10 a la menos 7. Después también sabemos que en 1 mol de glucógeno hay 18.519 glucosas. En 3,3 por 10 a la menos 7, ¿cuántas glucosas hay? 6,1 por 10 a la menos 3. Y eso sería el 8. Ustedes váyanme parando si no me entienden. Yo cada vez que termino un ejercicio miro el chat. Así que nada, váyanme escribiendo ahí cualquier cosa. Bueno, después viene el 9. Dice, dibuje las estructuras del disacárido e indique en cada caso si es o no reductor. Esto es lo que les decía antes, que esto es re probable que les tome. No sé si online, pero en un final puede ser que sí. Entonces les dice que la sacarosa es alfa-beta-glucopiranosil 1,2-beta de frutofuranosa. Perdón. Entonces, acá lo que vamos a hacer, acá 9, creo que les hice este nomás. Sí, les hice uno para que tengan como ejemplo. Paren que yo voy a sacar un
Un cachitín. Ah, no, está bien ahí. Bueno. Bueno, entonces, glucopiranosil es la glucosa y fructofuranosa es la fructosa. Eso, guarda que la fructosa se dibuja como un pentágono, no como un hexágono. Yo siempre me olvido de eso, por eso está todo tachado en liquid, porque después me di cuenta. Bueno, entonces yo acá les mostré también cómo formarlo. Yo tengo, primero dibujo la glucosa, después dibujo la fructosa. Eso, alfa, fíjense, la glucosa que es alfa, acá hay un, creo que me equivoqué. Sí, bueno, la alfa glucosa tiene el OH para abajo, la beta fructosa, mala mía, tiene este grupo, CH2H, tendría que estar para arriba, porque es beta. Pero bueno, nada, eso. Entonces, bueno, ahí sí, bueno, para que me saltó el cartelito de Zoom. Bueno, se forma el disacárido, acuérdense, se va a una molécula de agua, pero lo que importa acá para este ejercicio es que, acá, esta era la sacarosa, no es reductora por esto, fíjense que yo ahí les resalté en violeta que, que no tiene el OH libre, porque el OH está enlazado a otro carbono. Así que nada, no es reductor. Tiene que estar eso, tiene que estar el OH enlazado directamente al carbono que forma parte del anillo. Bueno, eso era. No les hice todos, porque es exactamente lo mismo y se me van a dormir. Igual cualquier cosa, primero que tienen la respuesta de Diego y segundo que si no entienden por qué Diego lo hizo así, me mandan también. Bueno, no sé quién es este J, pero todavía me sigue apareciendo que se une, no sé si está viendo la clase o no. Bueno. El 10 dice, la reducción de los monosacáridos produce... Ah, eso, paren que yo no leí el coso. Dice, en el 10, escribir la estructura y nombrar el producto que se forma a partir de la glucosa cuando ésta actúa como agente reductor en una única reacción química, escribir la estructura del producto formado por la reducción de la glucosa. ¿Qué tipo de producto es? Y acá, les voy a abrir lo de Diego. Básicamente, no lo escribí todo, pero cuando eso sí lo puse, que cuando se reduce un monosacárido, y ahí como que les escribí solamente lo que cambia, que es el grupo carbonilo, se producen alditoles, que son azúcares alcoholes, ¿sí? ¿Qué pasa? Al reaccionar con esto, se nos, digamos, no quiero decir se desarma, pero bueno, sí se desarma el doble enlace del carbono con el oxígeno para sumarse dos hidrógenos, ¿sí? Entonces, este carbono pasa a tener dos enlaces con el hidrógeno en vez de tener uno solo, y el oxígeno pasa a tener un grupo OH, por eso se dice que son azúcares alcohol, ¿sí? Porque va a tener este OH. Bueno, ahora que ya parece que se me abrió esto. Acá está. ¿No ven? Yo les puse directamente... Le voy a hacer un poquito de zoom. Lo que hice es... Ustedes deberían escribirle toda la estructura, pero como acá no se simboliza bien, o sea, te aparece CHO y después CH2OH, yo quería como que demostrarle bien cómo cambiaba la estructura. Nada de eso. Bueno, y ahora, eso sería el 10. El 11. El 11 dice, los carbohidratos se descomponen en el estómago en glucosa. Bueno, le da la fórmula de la glucosa. La glucosa es soluble en la sangre. Esta la transporta a las células donde reacciona con el oxígeno que respiramos produciendo dióxido de carbono y agua. A. Escribe la ecuación balanceada de la reacción de la combustión total de la glucosa. Bueno. ¿En qué masa de oxígeno se necesita para consumir 120 miligramos de glucosa? Me mata esta materia como que mezcla otras materias, o sea, tipo un poco de química general, un poco de orgánica, y esto es del ingreso.
Entonces, a usted le decía que la glucosa reaccionaba con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua y les pedía la ecuación balanceada. Bueno, la balanceé. Se fijan que haya la misma cantidad de elementos, o sea, de oxígeno, carbono e hidrógeno a la izquierda y a la derecha. Y, bueno, después les pregunta algo de cuánto oxígeno se necesita para reaccionar con 120 miligramos de glucosa. Entonces, gracias a la reacción, la estequiometría de la reacción, podemos decir que 180 gramos de glucosa, porque hay un mol, ¿sí? Según la estequiometría, hay un mol de glucosa, entonces hay 180 gramos, va a reaccionar con 6 por 32 gramos mol, porque tenemos 6 moles de oxígeno y el peso molecular del oxígeno bimolecular es 32 gramos. Entonces, bueno, yo ahí no le puse el resultado, lo hice todo directamente en la calculadora, que 120 miligramos o 120 por 10 a la menos 3 gramos van a ser 0,120, sí les puse el resultado de 192, bueno. Entonces hacen 120 por 10 a la menos 3 por 192 dividido 180 y les va a dar que necesitan 0,128 gramos de oxígeno. Bien, eso, paren que no veo el chat, no sé si alguien me escribió. No, bien. Me reperdí. Acá el C. Si de este proceso se obtienen 100 gramos de agua, ¿cuántos gramos de glucosa y de oxígeno se utilizaron? Eso no, creo que estaba acá. Sí. Entonces dice, bueno, como teníamos antes, esto de 6 por 18 gramos mol hace referencia al agua. Sí, para formar 6 por 18 gramos mol de agua necesitamos 180 gramos de glucosa. Para formar 100 gramos de agua, X. Entonces está acá, regla de 3 simple, 166,67 gramos de glucosa. Y después les pregunto lo mismo para el oxígeno. Para formar los 6 moles de agua necesitabas 6 moles de oxígeno. Para 100 gramos de agua, X gramos de oxígeno, regla de 3, 177,78. Bueno, y después, ¿dónde estaba? ¿Qué cantidad de energía bioquímicamente útil se obtiene de la combustión total de un mol de glucosa? Bueno, eso, acá. Bueno, nosotros sabemos que el delta H, porque ya lo habíamos calculado antes, es menos 2.816 kilojoules sobre mol. O sea, ustedes no podían sacar este dato, porque no tenían ningún dato de termoquímica, solamente como teórico, digamos, saber que eso sería, digamos, en casos ideales, la oxidación de la glucosa liberaría esa cantidad de calor. Pero ¿qué pasa? En la realidad solamente se puede aprovechar el 40%. Entonces, acá regla de 3 simple y 1126 kilojoules sobre mol es lo que realmente se obtiene. Bueno, después, el 12. El 12 es un viaje porque obviamente no nos dio la fórmula, o sea, la que está en el coso, en la teoría, como que le faltaban datos para poder calcularlo. Y también a esto le faltó, o sea, o por lo menos yo no lo encontré, ni en el coloquio, ni en la teoría está la tabla de ¿cómo se dice? Ay, esto de específica, no me va a salir el nombre ahora, para que yo lo escribí acá. Eso, rotación específica. Hay una tabla, y bueno, a ustedes creo que no se las dio, o yo no la encontré. La tuve que buscar en internet. Bueno, entonces a ustedes, para que leo el 12, yo me apuré en explicar eso, ¿cuál será el valor del ángulo de giro? Vamos, eso sería nuestra incógnita. De la luz en un polarímetro de 1 decímetro de largo, con una muestra de una solución de galactosa 1 molar.
tenga en cuenta que la masa molecular de la galactosa es 180 gramos mol. Entonces, la formulita es... La fórmula es esta que les puse en violeta, que es... uy, ya se me va a cortar. Bueno, cuando se corta, se corta. La rotación específica igual al ángulo de rotación sobre la concentración en gramos sobre mililitros por la longitud del tubo en decímetros, ¿sí? Ahí igual les puse el significado de cada cosa. Me pone nerviosa que no se corte. Bueno, vamos, voy a cortar y nos vemos dentro de unos segundos.